pero usted va a tener que entrar precisamente en Facebook para ver exactamente cómo viene vestido el fabuloso Alex Cross. Alex, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Marcos, y como siempre estamos aquí pues para responder a las preguntas que la gente tiene con respecto a los casos penales. Recuerden, yo soy el abogado Alexander Cross y nosotros somos abogados de defensa criminal, defensa penal. Nosotros representamos a la gente que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Ahora, nuestra oficina ha resuelto más de 5,000 casos aquí en el área. 5,000 casos. Exactamente, más de 5,000 casos aquí en el área de la Bahía, que son más casos que cualquier otra firma de defensa penal aquí en el área de la Bahía. Somos la oficina más buscada aquí en el área. Nosotros también tenemos precios accesibles a su necesidad y la gente puede confiar que en los casos más serios podemos obtener los mejores resultados. Más del 95% de nuestros clientes han evitado sentencias de cárcel o prisión. Si alguien en su familia o si un amigo suyo o si usted ha sido arrestado por un delito, llámenos para hacer una cita. Ustedes ya saben el número 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Marcos. Vamos a ver si tenemos una llamada telefónica, pero parece como que nos colgaron. Maybe not. ¿Aló? ¿Con quién hablamos? No, Marcos, no colgué porque le quiero pedir un favor a Alex. Sí. Quiero que nos explique, bueno, a la audiencia, yo la entiendo. ¿Cuál es la diferencia entre un acoso sexual y una violación? Okay. Y que le recuerde al público también que lo que hizo este juez en contra de aquel chico de Stanford que violó a esta muchacha fue solamente de acuerdo a la ley. Él no se brincó ninguna ley, solo siguió las leyes. Gracias, Alex, que tenga buen día. Ok, bueno, primero hay mucha confusión aquí. Primero, la terminología asalto sexual es una cosa bien general. No hay un cargo, hay cargos que existen de asalto sexual, pero generalmente violación es cuando el hombre usa su parte privada y pues lo usa y pues lo pone en la parte privada de la mujer. Eso es la violación legalmente bajo el Código Penal sección 261. Eso es una violación. Asalto sexual es una cosa más general. Por ejemplo, puede ser de tocar sexualmente, forzar a una persona a tener sexo oral, anal, violo. Es más general. Pero una violación es una cosa bien específica. Con respecto al caso del muchacho de Stanford, pues recuerde que él no fue encontrado culpable de un violo. Él fue encontrado culpable de un tipo de agresión sexual, que es una violación del Código Penal sección 243.4. Y si se lee el reporte de policía, tenemos nuestras dudas que este muchacho en realidad violó a la muchacha, pero esa es la diferencia. Asalto sexual es una cosa más, es como una cosa general, que hizo una cosa agresiva, mala sexualmente, y violación es literalmente usando la parte privada del hombre y poniéndolo en la parte privada de la mujer. Eso es lo que una violación es. Bueno, recuerdo que este caballero aparentemente andaban los dos intoxicados y se le acusó de haber utilizado, creo, ya sea su mano o algún otro objeto. Sí, su mano. Para, entre comillas, violar a esta chica. O no violar. Penetrar, pero no violar. Penetrar, pero... No puedo usar la palabra violar. Esa es la diferencia que tú estabas diciendo. Violar es específicamente. Violación es específicamente usando la parte privada del hombre, el miembro del hombre, y metiéndolo en la parte privada de la mujer, usando la fuerza o la intimidación. Eso es violación. Y entonces a este juez le dio una sentencia muy ligera, entre comillas, muy ligera. Bueno. Y por eso, permíteme, y la gente, un grupo de mujeres se levantaron y dijeron, vamos a sacar a este juez de su puesto. Ahora, yo conozco a muchos jueces y mucha gente de la ley que dice que fue un grave error para el sistema judicial en general. Absolutamente, es porque la gente no entendía la situación y honestamente era necesario estudiar el caso y en particular estudiar los reportes de la policía. Porque honestamente hicieron más de la historia de lo que era, honestamente, Marcos. A ver, pero ¿por qué es que la gente que se opuso, que es la señora Cordell, quien en un momento fue jueza, se oponía bajo principio, diciendo ella que el problema era
que todos los jueces ahora van a estar tratando de figurarse si es que van a dar cierta sentencia o no, porque van a estar asustados con miedo. Y es el problema, es que honestamente los jueces no deberían de ser influenciados por el público. Esa es la realidad de la situación. Los jueces no deberían de ser influenciados por el público, y las decisiones de ellos no deben de ser influenciadas por el público de ninguna forma. Y es una cosa, honestamente, en esta situación, porque yo conocía a este juez, y él, en mi opinión, fue una tragedia que perdió su posición, porque era un buen juez, honestamente. Bueno, pues no sé si usted quiere hacer un comentario sobre ello o si tiene una pregunta para el señor Alex Cross. Aquí lo principal es de que usted se tome el tiempo, ¿verdad? Tome una pausa y nos llame al 415-552-2938. Si usted tiene una pregunta, obviamente las preguntas de ustedes nos llevan por territorio que a veces no cubrimos, ya que sí, ahora tuvimos el caso muy interesante el día de ayer y hoy. Alex Cross, el señor Kavanaugh, que lo quieren nombrar como juez de la Corte Suprema. Sí. Y, ¿verdad? Ahorita te quiero hacer unas preguntas sobre el caso, pero vamos a ver si esta es una pregunta. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Sí. Oh, muchas gracias por mi... Tengo un pequeño comentario, traigo siempre su número de teléfono por si lo necesito, pero tengo un pequeño comentario acerca del juez ese que están queriendo poner a las cremas a la Corte Suprema. Sí. Creo él, a lo que se dicen, como dice usted, no es culpable hasta que no juzgan, pero creo él dio sustancias a una muchacha. Eso es como dice, es un delito muy grande, yo me imagino. Sí. Sí es. Si lo hayan culpable, me imagino qué podrido es el sistema. En realidad ese juez todo el tiempo que estuvo durando y ahora lo quieren poner a la Corte Suprema. Es una vergüenza el sistema que tenemos aquí en Estados Unidos. Yo pienso que el mundo está viendo y es una pudrición de sistemas. Muchas gracias. No, y el señor tiene un punto, porque le voy a decir honestamente, todo lo que está pasando, lo político, que Trump se hizo presidente, que De La Hoya está pidiendo contemplando ser presidente, las cosas se han puesto un poco ridículas, porque en realidad, mire, en mi opinión, yo creo que el presidente debería de ser un abogado que ha practicado ley mínimo 30 años. Esa es mi opinión. Yo creo que un presidente de Estados Unidos por lo menos debería de ser un abogado que ha practicado ley por 30 años. Y esto es un mínimo, esa es mi opinión, porque no es suficiente simplemente ser un líder. Es necesario saber de las leyes. Es necesario saber que si una orden ejecutiva va a tener pues algo de poder y va a poder tener un efecto en el futuro, y no simplemente inventarse cosas del aire sin saber las consecuencias colaterales, sin saber el historial del país. Estas cosas son muy importantes. Por ejemplo, el presidente Barack Obama, él era un abogado, él era profesor de leyes constitucionales, por lo menos él tenía una base. Él tiene, pero personas como Trump, que quieren ser presidente, o Oscar de la Hoya, que ha dicho que quiere ser presidente, come on, no, eso no es correcto, honestamente. ¿Y de la Hoya tampoco te gusta como para presidente? Mire, como yo dije, obviamente es un show, es un buen show decir, ok, Oscar de la Hoya, presidente, pero no, mire, yo he estado practicando ley penal por muchos años. Aquí nuestra oficina ha resuelto más de 5,000 casos, que son más casos que cualquier otra firma de defensa penal aquí en el área de Bahía. Y yo no tengo, en mi opinión, yo no estoy calificado para ser presidente de los Estados Unidos. Yo no. Y si yo no soy calificado, definitivamente Oscar de la Hoya no es calificado. Y Trump definitivamente no es calificado. A mí no me importa si es multimillonario. No, él no tiene el requisito educacional. Él no sabe nada del historial del país, de la historial del político del país, de la historial de los casos. Porque cuando usted va Marcos, cuando nosotros vamos a la escuela de leyes, no es simplemente de aprender leyes. No, miramos el historial de las leyes y vemos exactamente cómo se hizo la cosa. Se tiene que estudiar miles y miles de casos, y se tiene que analizar las decisiones de los jueces, y se ve por qué los jueces deciden de esta forma y por qué no otra forma. Y es muy importante saber por qué estamos donde estamos. Y un presidente que es una persona que simplemente pues papá le dio dinero y se hizo dinero de bienes raíces, o otra persona que, aunque yo soy fanático de él, pero Oscar de la Hoya, que siempre te hizo su carrera, que le pegaran en la cabeza y él estaba pegando a otra persona en la cabeza. Él no tiene los registros para ser presidente de los Estados Unidos. Come on, Buenas tardes. ¿Habla con quién hablamos? Ya, con Carlos. Buenos días. Tardes ya casi. Oye, yo tengo una pregunta en dos. Sí, señor. Para el abogado, ¿usted se ha encontrado en algún juicio que ha ido
un abogado gritón y chillón, llorón, porque yo creo que con lo que demostró este personaje del circo, no está calificado para un puesto así de la nación, porque es algo serio, eso es algo, no tiene. Ya, le voy a decir una cosa, en mi opinión, y yo estaba hablando con un asociado mío con respecto a esto, y mire, hay mucha gente que están en posiciones altas simplemente porque mami y papi eran personas ricas, eran personas que pues que tenían X posición y metieron al hijito riquito ahí. Y eso es lo que pasa muchas veces. Es verdad que yo no he visto jueces y abogados penalistas, pero también hay diferentes tipos de jueces, hay diferentes tipos de abogados. Por ejemplo, los abogados penalistas, los jueces penalistas, pues en mi experiencia tienen que ser un poco más fríos, porque los casos penales, los casos criminales como los que nosotros manejamos en nuestra oficina son más emocionales y tenemos que controlar eso mucho más. Vemos situaciones muy frecuentes donde personas tienen que pasar vida en prisión por algo que posiblemente no hicieron, o a veces se ven situaciones donde personas son salvadas de una sentencia de vida de prisión y hay mucha emoción y nosotros pues en efecto tenemos que chequear eso en la puerta, en efecto. Eso viene de la profesión, pero eso viene de tener años y años de experiencia en el lodo de la ley. Pero muchos de estos abogados que pues vivieron una vida bien fácil en pillows, vivieron una vida donde mami y papi le dieron todo, cuando se llega a lo difícil se quiebran en pedacitos porque nunca hicieron el esfuerzo necesario para llegar a la posición que tienen, simplemente se la dieron como un regalo. El lodo de la ley. Sí, exactamente. Wow, qué palabras que usas, el lodo de la ley. Porque es difícil, es emocionalmente traumático. ¿Tú no crees que en los casos penales que hemos manejado de asesinatos, violos, secuestros, yo sufro ciertos traumas, pero hay abogados que no, porque nunca se han metido en esos problemas, nunca se han metido en lo difícil. Bueno, vamos a esta llamada telefónica. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Aló? Sí, dígame. Primeramente, la maquinaria propagandística de este país que nos vende la ilusión de que este es un país de leyes, este es un fraude, primeramente, ¿ok? Obama. Ok, un fraude, dice el señor. Pero tiene una pregunta para el señor Alex Cross. Sí, señor. Primeramente, que el señor Trump no necesita ser abogado, y el señor Obama y el señor Bush fueron abogados, pero fueron rateros, ladrones, asesinos, deberían estar en la cárcel, y creo que esa propaganda de que es un país de leyes está bien lejos de ser de verdad. Muy amable. Okay. Ya, pues obviamente no estamos hablando específicamente de esas personas, pero yo creo que un requisito mínimo es que sean abogados que han tenido años de práctica. Yo no estoy hablando que simplemente cualquier abogado pueda ser presidente, pero yo creo que por lo menos debería de ser un abogado. Eso debería ser una base, y un abogado que tiene años de experiencia, no un abogado que ha estado practicando por 2 años y nunca ha tratado casos. Tiene que ser una persona que prácticamente es un máster de abogados. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Aló? Sí, señor. ¿Cómo está usted, señor? Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes, señor. ¿Cómo está usted, señor? Por aquí, una pregunta rapidito. Sé que usted es un criminalista, un abogado criminalista. Correcto. Nosotros representamos a la gente que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Correcto, señor. Ajá. Sí, la pregunta que le tengo es, nosotros estamos pasando por un problema bien serio de salud. Con una de mis hermanas que creo que hay un problema que no debe ser normal pues para una institución. Casi tuvo hasta 3 días en coma a raíz de una inyección que le pusieron mal. Y ella está buscando a ver si puede hablar con un abogado que trata problemas de estos de salud. Sé que usted no es el área suya, pero tal vez usted tendrá alguna información sobre algún nombre de algún doctor, de algún abogado que nosotros pudiéramos consultar. Sí, ustedes necesitan un abogado de malpráctica médica. Lo que yo recomiendo, obviamente, porque nosotros somos abogados de defensa penal, nosotros representamos a la gente que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Yo recomiendo que simplemente nos dé una llamada al 1-800-530-1800 y le podemos dar una recomendación de un abogado, señor. Muy amable, pase buen día. De nada, señor. Sí, ¿teléfono? Okay, sí, es verdad. Pues como le dije, nosotros somos abogados de defensa criminal, defensa penal. Nosotros representamos a la gente que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Y si alguien en su familia
o si un amigo suyo o si usted ha sido arrestado por un delito, llámenos para hacer una cita. Ustedes ya saben el número 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Nosotros somos abogados de defensa criminal. Manejamos casos de manejar bajo la influencia, violencia doméstica, hurto o robo, peleas físicas, asalto, agresión, casos de drogas, todos los delitos graves y los delitos menores, la violación de la libertad condicional y la libertad vigilada, las violaciones de tráfico, crímenes de cuello blanco, la limpieza del récord criminal o expungement, y siempre se buscan alternativas de cárcel para las personas culpables. Recuerden que nuestra oficina es la oficina más solicitada y buscada del área de la Bahía de casos criminales. Hemos resuelto más de 5,000 casos aquí en el área de la Bahía, más casos que cualquier otra firma de defensa penal aquí en esta área. Llámenos para hacer una cita en nuestra oficina localmente, 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Marcos. Buenos días, aló. Buenos días, mi Tomás Gutiérrez. ¿Qué pasó, caballerazo de mi vidaza? Dígame. ¿Cómo está el hermanazo de mi vidaza? Aquí estamos muy contentos de escuchar su linda voz, dígame. ¿Cómo está el hermanazo de mi vidaza? Alex Cross. Pues Sí, estamos bien, estoy bien, señor. Así se nota, siempre contento de la vida, Alex, ¿eh? Oh, yeah, estamos aquí, oh, yeah. resuelto más de 1,500 casos, ¿eh? Más de, no, más de 5,000 casos. Ah, 5,000 meses. Bueno, eso quiere decir que usted sabe dónde va la pelota, como Marco. Mucha experiencia. A este punto, pelota, con respeto a la ley penal, nuestra oficina a este punto ha manejado todo, sabemos, tenemos la experiencia. Cross, yo tengo un comentario para usted. ¿Cuál es su pregunta, señor? No, comentario, no pregunta no. Yo tengo la pregunta y la respuesta, el comentario es para usted. Ok, ¿cuál es su? Mire, este señor que le están haciendo ese circo, ¿Cuál señor? lo que va, el trabajo de él es ir a la Corte Suprema e interpretar la Constitución. Eso es todo. Lo demás es puro tango, ¿verdad? Tango, dice. Ya, y es la realidad. Por eso yo honestamente lo político para mí es un chiste. Yo honestamente es un juego que se hace para crear la ilusión que la gente tiene pues una decisión que hacer o si tienen el derecho de poder escoger en realidad qué tipo de opciones tiene la gente. Es puro inventado. A, B y C es la misma cosa. Simplemente es como las cartas. Simplemente están en diferente orden, pero en el mismo juego, honestamente. Bueno, Alex, mira, ya que estamos hablando de este caso, ¿verdad? Obviamente, este no es un caso criminal, el cual están tratando al señor Kavanaugh, sino que están tratando de figurarse si tiene la moral, el carácter para ser miembro de la Corte Suprema. Lo que él se le alega que hizo, básicamente que se le subió a una mujer, que la toqueteó, que le trató de quitar la ropa. Agresión sexual. Y cuando ella gritó, él le tapó la boca y la mujer se asustó a tal grado de que pensaba que la iba a matar. Algunos de los oficiales, obviamente los senadores, son también abogados. Ellos dicen que en una corte de ley esto no tuviera nada de base, porque no saben ni dónde ni qué día en específico ocurrió. Sí. ¿Qué es lo que tú dices? Pues es una cuestión de jurisdicción, pero mire, si la víctima saliera y dice, sí, esto pasó X fecha, en X escuela, no, la jurisdicción existiera, pero es simplemente una cuestión si el estatus de limitación expiró. Porque porque no había ninguna violación específica. Lo que voy a decir es que yo supongo que el estatus de limitaciones ya hubieran expirado en estos casos, simplemente porque estamos hablando de casos que ocurrieron en los años 1980. No estamos hablando de un caso de un asesinato o una violación literal, porque en esos casos no hay estatus de limitaciones. Pero en los otros casos, cuando la víctima es adulta y no estamos hablando de alguna violación, un asesinato o algo así, corren los estatus de limitaciones y simplemente no pueden presentar los cargos simplemente por la edad del caso, Marcos. Entonces tú dirías que en una corte de ley no tuviera mucho mérito el caso. Bueno, ahorita ya no. En este entonces ya no. Posiblemente si estuviéramos a 20 años atrás o 25 años atrás, sí tuviera mérito, pero hoy en día no tiene mérito. Ok, perfectamente bien. Bueno, pues damas y caballeros, muchísimas gracias por toda una semana de trabajo fabuloso. Alex Cross, muchísimas gracias por tu patrocinio de la programación de Hecho en California. Sí, Marcos, y recuerden, si alguien en su familia o si un amigo suyo o si usted ha sido arrestado por un delito, llámenos para hacer una cita al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800.
Y como siempre, por casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Marcos. Y como siempre nos quedamos aquí, damas y caballeros, hasta que se acaben las llamadas telefónicas. Buenos días, ¿con quién hablamos? Aló. Una pregunta para el abogado. Todo el mundo comentó sobre eso. Yo no quiero comentar. Es una pregunta específica sobre un problema que tuve y quiero ver si se puede borrar. ¿De qué ha sido acusado usted, señor? En el pasado tuve un shoplifting. Ok, eso es agarrando algo de una tienda. Ya. ¿En cuál tienda fue? Hace como 10 años, en Fry's. Oh, en Fry's, ok. ¿En Fremont o cuál localización? Ya, que está ahí en Santa Clara. Santa Clara, ok, sí, señor. ¿Y tú cómo sabías que era Fremont? Pues, él me dijo Santa Clara, pero hemos visto muchos casos de Fremont. Really? Sí. Ok, pero pagué todo. El único problema que pasó es que me declaré culpable. No dije nada porque no sabía en ese entonces. Y de pronto dije, no, culpable. Ahora quiero borrar eso. ¿Se puede hacer? Sí, absolutamente. Se puede hacer una limpieza de la convicción bajo el Código Penal sección 1203.4. Lo que se tiene que hacer es, primero se tiene que escribir una moción detallando cómo terminó el caso y después se tiene que pedir una audiencia para poder hablar con el juez. Después el juez va a querer un poco de tiempo para estudiar su registro, para verificar que usted no ha cometido ninguna nueva falta desde su última ofensa. Y si el juez está satisfecho de que usted sí ha vivido una vida limpia, les da una, firma el documento y elimina la convicción y lo declara a usted retroactivamente no culpable para que en el futuro esa convicción no le afecte por razones de agarrar trabajo, aseguranza, préstamo y vivienda. Generalmente el proceso se puede tardar más o menos unos 3 a 4 meses, dependiendo cómo de ocupado está el juez, señor. ¿Qué hago con usted? ¿Le llamo? Sí, definitivamente. Denos una llamada al 1-800-530-1800. Pide una cita y ahí pues empezamos el proceso y traiga todos los papeles que usted tenga relacionados a su caso. Traiga todos los papeles relacionados a su caso a la oficina. Ahí podemos empezar el proceso de analizar la situación. ¿Ok? Abogado, no sé si sea correcto, pero tiene un valor aproximado. ¿Cuánto me costaría? No se puede hablar de eso en el aire, señor. Muchas gracias por su llamada. Vamos a ver si esta también es una pregunta para el fabuloso Alex Cross. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hermanazo Villas, eso es Walter. Qué bueno. Está con el licenciado Alex Cross. ¿Cómo está, señor? ¿Qué? ¿Le corté muy rápido? ¿Qué pasó? Bueno, yo tenía mucho por delante, pero el tiempo lo ganó como siempre. Claro. Ok, licenciado Alex Cross, ¿qué tal? Sí, estoy bien. ¿Cómo lo puedo ayudar, señor? ¿Cómo lo puedo ayudar? Está bien, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Ya, la mayoría del tiempo. No siempre, pero la mayoría del tiempo sí estoy bien. Bueno, qué bueno. Y también le mandas a mi vida. Mire, lo que quiero hacerle es esto. Usted sabe que la Diana Feinstein es la que está promoviendo todo esto, ¿no? Yo no sé nada de estas bueno, cosas. caballero, depende de qué lado está usted. Por favor, una pregunta porque el tiempo nos apremia. Bueno, la pregunta es necia. No hay pregunta tonta, la pregunta que no se hace. Mire, eso le quería decir. Si esta mujer no se acuerda de cómo llegó a su casa, ¿cómo estaría? ¿Cuál es la pregunta, Marcos? No, desde que dice que no se acuerda cómo llegó a su casa, del apartamento del muchacho, del juez, a su casa, no se acuerda quién la llevó ni cómo llegó. Ok. ¿Y qué quiere que hagamos nosotros? Bueno, hay que analizar el punto, ¿no? No, bueno, analista. Alex Cross, abogado de la gente y analista de la gente. Órale, I like the new title. Ya, nuevos títulos. Bueno, Alex, ha sido un gran placer, pero tenemos una llamada más. ¡Qué bárbaros! Buenos días, ¿con quién hablamos? ¡Aló! Bueno, esta aparentemente no es para nosotros. Alex, ha sido un gran placer estar aquí con vuestra persona. Vamos a ver cómo nos despedimos. Alex Cross, el abogado de la gente. Cuando te agarran de repente. ¿Qué es lo que me dices, Alex? Pues como siempre, Marco, siempre estamos aquí respondiendo a las preguntas que la gente tiene con respecto a los casos criminales, los casos penales. Recuerden que yo soy el abogado Alexander Cross y nosotros somos abogados de defensa penal, defensa criminal. Representamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Y si alguien en su familia o si un amigo suyo o si usted ha sido arrestado por un delito, llámenos para hacer una cita. Nosotros estamos aquí localmente en el área de la Bahía, 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800, Marcos.